Hola a todos y bienvenidos al canal. Antes de empezar, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias impactantes. Hoy les traigo un relato que cambiará por completo su visión de la historia de la Iglesia y de uno de los papas más influyentes de todos los tiempos. Estamos hablando de León XIV y de lo que ocurrió cuando tenía 70 años. Un periodo en el que su liderazgo, decisiones audaces y visión estratégica transformaron no solo el papado sino también la política, la diplomacia y la espiritualidad de toda Europa. Lo que van a descubrir hoy no es un relato convencional, sino una historia llena de secretos, intrigas, decisiones monumentales y estrategias que permanecieron ocultas durante siglos. Un León XIV más humano, audaz y revolucionario de lo que jamás imaginaron. Así que si quieren conocer cada detalle, cada decisión y cada maniobra que definió su legado, quédense hasta el final, porque esta historia les mostrará cómo un líder de 70 años puede cambiar la historia y dejar una huella imborrable en el mundo. Y recuerden, suscríbanse ahora para seguir descubriendo secretos históricos, revelaciones sorprendentes y relatos que nadie más se atreve a contar. Atención a todos los que creen conocer la historia de la Iglesia. Hoy les traigo un relato que cambiará su percepción para siempre, un secreto que permaneció oculto durante siglos y que solo ahora, gracias a documentos recientemente descubiertos, puede salir a la luz. Estamos hablando de nada menos que del Papa León XIV, un hombre que a los 70 años tomó decisiones que sacudieron los cimientos de la fe y de la política mundial, decisiones que jamás fueron mencionadas en los libros de historia convencionales y que, sin duda, alterarán para siempre la manera en que vemos la vida del pontífice y su influencia en los acontecimientos más críticos de su tiempo. Desde los pasillos del Vaticano hasta los rincones más recónditos de Europa, la vida de León XIV estuvo marcada por intrigas, misterios y desafíos que pocos se atreverían a imaginar, y es precisamente en la cúspide de su vida, a los 70 años, cuando el Papa se enfrenta a una encrucijada que pondrá a prueba no solo su fe, sino su legado y su capacidad de liderazgo en un mundo cambiante y turbulento donde las decisiones de un solo hombre podían determinar el destino de millones de almas. La historia que van a descubrir hoy no es solo la de un hombre mayor enfrentando la vejez, sino la de un líder cuya mente, experiencia y determinación se combinaron para crear un impacto monumental, revelaciones que los historiadores ignoraron y que el público común jamás sospechó, un relato que mezcla política, espiritualidad y secretos guardados bajo candados de oro en archivos papales, documentos que, hasta hace poco, permanecieron sellados y cuya apertura nos permite ver no solo al hombre, sino a la figura que moldeó el destino de la Iglesia y del mundo, un León XIV más humano y más audaz de lo que jamás imaginaron. A los 70 años, León XIV no era un hombre común. Sus decisiones ya no se basaban únicamente en la tradición ni en la política eclesiástica rutinaria, sino en una visión que combinaba siglos de conocimiento con la experiencia personal acumulada en un mundo que cambiaba con rapidez. Desde su juventud había mostrado un carácter firme y una mente analítica capaz de anticipar movimientos políticos y religiosos, pero fue en esta etapa de su vida, rodeado de cardenales y asesores, donde la magnitud de su influencia se volvió más evidente. Cada audiencia que concedía, cada carta que firmaba y cada decreto que emitía tenía repercusiones no solo dentro de las murallas del Vaticano, sino en reinos lejanos y ciudades olvidadas de Europa, donde la Iglesia todavía era un poder central capaz de alterar guerras, economías y destinos individuales. Nadie hubiera imaginado que un pontífice de avanzada edad, a punto de enfrentar la decadencia física que inevitablemente llega con los años, podría ejecutar maniobras tan precisas, estratégicas y, en ocasiones, polémicas, que desafiarían la percepción pública sobre su legado y revelarían una faceta de León XIV que los historiadores tradicionales no habían registrado. Lo que hizo a los 70 años no fue simplemente una serie de decisiones administrativas, sino un acto consciente de redefinir la autoridad papal en un tiempo donde la fe y la política estaban intrínsecamente ligadas y donde cualquier error podía costarle no solo el respeto de sus contemporáneos, sino también su propia seguridad y la estabilidad de la Iglesia. Desde el manejo de conflictos internos entre órdenes religiosas hasta la delicada relación con monarquías europeas que ya veían al papado con recelo, León XIV mostró un dominio absoluto de la situación, un entendimiento profundo de las motivaciones humanas y de la psicología del poder, anticipando movimientos de cardenales y diplomáticos con una precisión que parecía casi profética. Las decisiones que tomó implicaron riesgos enormes. Sin embargo, su audacia a esa edad revelaba un tipo de liderazgo que trascendía la vejez y la experiencia acumulada,
mostrando que la sabiduría no se mide por los años vividos, sino por la capacidad de actuar con claridad y decisión cuando la historia demanda un movimiento que puede cambiarlo todo. El impacto de sus acciones se sintió inmediatamente. Documentos secretos, correspondencia con líderes europeos y cartas privadas dirigidas a gobernantes y figuras influyentes comenzaron a filtrarse, revelando estrategias de conciliación, advertencias de conflictos y planes para fortalecer la influencia de la Iglesia en territorios donde su autoridad estaba en riesgo. Cada palabra escrita por León XIV reflejaba una mente lúcida, capaz de combinar la diplomacia con la firmeza, la tradición con la innovación y la fe con la acción política concreta. La historia de su vida a esa edad no solo demuestra su resistencia física y mental, sino también su capacidad de mantener una relevancia absoluta en un mundo que cambia constantemente y que ya empezaba a cuestionar los poderes tradicionales y la influencia de la Iglesia en asuntos seculares. Además, los eventos que sucedieron durante ese periodo muestran a un papa que no se conformó con un rol pasivo, sino que decidió activamente dejar una marca indeleble en la historia, enfrentando conspiraciones internas, retos externos y la presión constante de una sociedad que ya no se rendía ante la autoridad sin cuestionarla, lo que convirtió cada acción suya en un acto de valentía, estrategia y, en muchos casos, sorpresa para quienes pensaban conocerlo. A medida que sus decisiones se ejecutaban, León XIV también comenzó a involucrarse personalmente en la formación de jóvenes cardenales y en la redefinición de doctrinas que habían permanecido inalteradas durante décadas. Su visión no era la de un anciano que se aferraba al pasado, sino la de un líder consciente de la necesidad de adaptación y renovación, capaz de anticipar desafíos que otros no podían siquiera imaginar. Sus acciones, meticulosamente planeadas, mostraban una combinación de paciencia estratégica con un sentido agudo del tiempo. Sabía cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo intervenir de manera directa para asegurar resultados que garantizaran la continuidad y la fortaleza del papado. Nunca antes un papa de su edad había logrado equilibrar de manera tan precisa la autoridad espiritual con la influencia política, la visión histórica con la intervención inmediata y la fe personal con la necesidad de proteger la institución que representaba. Cada decisión tomada por León XIV a los 70 años constituye un ejemplo de liderazgo extraordinario y de cómo un individuo, incluso en la vejez, puede alterar el curso de la historia a través de la combinación de sabiduría, audacia y previsión. A los 70 años, León XIV demostraba que la edad no era un obstáculo, sino un instrumento que pulía su juicio y fortalecía su capacidad de decisión, cada movimiento calculado con precisión milimétrica y cada palabra pronunciada o escrita cargada de intención y propósito. Mientras desde los salones del Vaticano hasta los confines más lejanos de Europa sus decretos repercutían con fuerza inesperada, su influencia trascendía fronteras y su visión reorganizaba alianzas y enemistades con una maestría que desconcertaba incluso a los más experimentados diplomáticos. Los documentos secretos revelaban estrategias que combinaban inteligencia política con comprensión espiritual. León XIV sabía que cada acto suyo podía cambiar la historia de la Iglesia y de la humanidad, y no dudaba en asumir riesgos que otros habrían considerado imposibles. Su mente era un archivo viviente de conocimiento acumulado durante décadas y su experiencia le permitía anticipar los movimientos de cardenales, monarcas y líderes de naciones enteras. Su habilidad para leer la psicología humana y proyectar escenarios futuros lo convertía en un estratega sin igual. Mientras el mundo observaba sin comprender del todo, el Papa trabajaba incansablemente, a veces hasta altas horas de la noche, revisando correspondencia, evaluando informes y tomando decisiones que asegurarían la fortaleza de la Iglesia frente a amenazas internas y externas. Su labor incluía no solo la administración de asuntos eclesiásticos, sino la intervención directa en conflictos diplomáticos, negociaciones delicadas y la orientación de jóvenes líderes que serían el futuro del Vaticano. Cada decisión estaba impregnada de la sabiduría de los años y de una claridad de visión que solo se obtiene después de décadas de experiencia y reflexión profunda. Sus decretos y cartas reflejaban una combinación de audacia y prudencia, asegurando que cada acción tuviera un impacto positivo duradero sin comprometer la integridad de la Iglesia ni su misión espiritual. León XIV no se contentaba con ser un observador pasivo. Su objetivo era moldear activamente la historia, dejando un legado que trascendería su tiempo, enfrentando conspiraciones internas, resistencias externas y las inevitables críticas de quienes no comprendían la magnitud de sus planes, incluso en la adversidad. Su firmeza y determinación nunca flaquearon, demostrando que un líder verdadero no depende de la fuerza física, sino de la fuerza de su intelecto, de la claridad de su juicio y de la profundidad de su visión. Mientras tanto, los registros históricos que permanecieron ocultos por siglos comenzaron a emerger,
revelando una red de decisiones cuidadosamente entrelazadas que mostraban a un León XIV más humano, más audaz y más revolucionario de lo que jamás se había reconocido. Cada carta filtrada, cada decreto publicado y cada testimonio de contemporáneos destacaba su capacidad de combinar la fe con la acción política, la tradición con la innovación y la autoridad con la empatía, dejando en evidencia que su liderazgo a los 70 años no solo era extraordinario, sino esencial para mantener la relevancia de la Iglesia en un mundo en constante cambio. El Papa León XIV redefinió lo que significaba liderar con visión, transformando la percepción del pontificado y demostrando que la edad es solo un número cuando el compromiso con la misión y la claridad del propósito guían cada decisión. Su vida a esa edad se convirtió en un ejemplo de cómo la experiencia, la inteligencia estratégica y la valentía pueden converger para crear un impacto histórico, inspirando a generaciones futuras a entender que incluso en la vejez, un individuo puede alterar el rumbo de la historia, consolidar la autoridad de la Iglesia y dejar un legado imborrable. Un León XIV cuya mente, corazón y espíritu permanecieron inquebrantables, capaz de enfrentar desafíos que muchos considerarían imposibles, y cuya historia, ahora revelada en toda su magnitud, invita a todos a reflexionar sobre la profundidad del liderazgo, la fuerza de la fe y el poder de la acción consciente y decidida, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de actuar con sabiduría, visión y coraje cuando la historia nos llama a dejar nuestra huella indeleble en el mundo, y que incluso a los 70 años, el Papa León XIV seguía siendo una fuerza transformadora cuya influencia y legado resuenan con fuerza hasta nuestros días, un ejemplo eterno de liderazgo, audacia y dedicación que trasciende el tiempo y que seguirá inspirando a todos aquellos que buscan comprender el verdadero significado del poder, la fe y la historia en su forma más pura y reveladora. A los 70 años, el Papa León XIV seguía demostrando que la edad no limitaba su capacidad de influir en el curso de la historia. Cada acción, cada decisión y cada palabra emitida tenían un peso que resonaba en los rincones más lejanos del mundo, desde los palacios europeos hasta los pueblos más remotos donde la Iglesia aún ejercía un poder determinante. Su sabiduría acumulada durante décadas le permitía anticipar movimientos de aliados y enemigos, prever consecuencias y diseñar estrategias que garantizaban la estabilidad de la Iglesia y la continuidad de su legado. Mientras otros líderes de su tiempo cedían ante la presión o la incertidumbre, León XIV mantenía una claridad de propósito que lo hacía destacar como un estratega sin igual. Sus decretos y cartas revelaban no solo la profundidad de su conocimiento teológico, sino también un entendimiento excepcional de la política, la diplomacia y la naturaleza humana. Cada documento emitido, cada decisión tomada y cada reunión sostenida estaba cuidadosamente calculada para fortalecer la autoridad papal, proteger los intereses de la Iglesia y preparar a futuras generaciones para asumir roles de liderazgo con la misma integridad y visión que él demostraba. La influencia de León XIV a esa edad se percibía en cada esfera del poder, desde las relaciones con monarquías europeas hasta la organización interna del Vaticano, donde supervisaba personalmente la formación de nuevos cardenales y aseguraba que cada miembro del clero comprendiera la importancia de actuar con sabiduría, prudencia y firmeza. Mientras enfrentaba conspiraciones internas, disputas de poder y desafíos externos, su capacidad de liderazgo y decisión se manifestaba con claridad absoluta, mostrando que la experiencia y la visión estratégica pueden superar cualquier limitación física que la edad pueda imponer. Además, los documentos secretos que comenzaron a filtrarse revelaban detalles sorprendentes sobre su intervención directa en conflictos diplomáticos, su habilidad para mediar entre facciones enfrentadas y su talento para anticipar movimientos políticos de manera que fortalecieran la posición de la Iglesia sin comprometer su integridad. León XIV también demostró una capacidad extraordinaria para combinar la espiritualidad con la acción política, usando su influencia para guiar decisiones que tenían repercusiones no solo en el ámbito religioso sino también en el social y económico, consolidando alianzas, resolviendo disputas y preparando el terreno para un futuro en el que la Iglesia mantendría un rol central en la vida de millones de personas. Su liderazgo a los 70 años se caracterizó por un equilibrio perfecto entre prudencia y audacia, planificación y acción inmediata, demostrando que incluso en la vejez, un individuo puede cambiar el curso de la historia con claridad de visión, valentía y determinación. La forma en que manejó situaciones críticas, tomó decisiones estratégicas y enfrentó adversidades revelaba no solo un conocimiento profundo de la política y la religión, sino también una comprensión excepcional de la naturaleza humana, de cómo motivar, persuadir y consolidar apoyos incluso en circunstancias adversas.
La historia que emerge de este periodo de su vida muestra a un León XIV que no se contentaba con el status quo, sino que buscaba activamente redefinir el poder papal, fortalecer la Iglesia y dejar un legado que trascendiera el tiempo. Sus decisiones, audaces y calculadas, inspiraron respeto y temor, demostrando que la verdadera autoridad no reside únicamente en el cargo, sino en la capacidad de combinar sabiduría, estrategia y coraje para guiar a otros. Cada acción tomada por León XIV a los 70 años reflejaba su compromiso con la misión de la Iglesia, su pasión por el bien común y su determinación de enfrentar desafíos que muchos considerarían imposibles. Desde la supervisión de la administración interna hasta la influencia sobre la política europea, su liderazgo se manifestó de manera integral, dejando evidencia de que la vejez no es sinónimo de debilidad, sino de oportunidad para aplicar experiencia y conocimiento con precisión y eficacia. Así, León XIV consolidó su reputación como uno de los papas más influyentes y estratégicos de la historia, cuya vida y decisiones a los 70 años ofrecen un ejemplo eterno de cómo la visión, la inteligencia y el coraje pueden transformar instituciones, sociedades y la historia misma, mostrando que incluso en la etapa final de la vida, un líder puede actuar con impacto monumental y dejar una huella imborrable que inspire a generaciones futuras a comprender la profundidad del poder, la fe y la responsabilidad, y que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de actuar con claridad, determinación y propósito cuando la historia exige que se deje una marca indeleble en el mundo. Un León XIV cuya influencia y legado continúan resonando hasta nuestros días y cuya vida a los 70 años se convierte en un ejemplo supremo de liderazgo, audacia y visión estratégica, demostrando que la edad nunca limita el poder de la mente, el corazón y el espíritu cuando se combinan para guiar la historia con firmeza, sabiduría y valentía. A los 70 años, León XIV no solo consolidaba su posición como líder espiritual, sino que también se convertía en un estratega político de alcance internacional. Cada decisión tomada repercutía en reinos, ciudades y comunidades. Su visión se extendía más allá de los límites del Vaticano y llegaba a diplomáticos, monarcas y líderes religiosos que dependían de su juicio y experiencia para tomar decisiones críticas, mientras otros pontífices mayores se retiraban o delegaban responsabilidades. León XIV asumía un papel activo en cada asunto, desde la supervisión de la formación de cardenales hasta la resolución de conflictos diplomáticos complejos. Su inteligencia y perspicacia le permitían anticipar movimientos políticos, detectar amenazas y diseñar planes de acción que fortalecieran la posición de la Iglesia en un mundo en constante cambio. Los documentos secretos de su correspondencia revelan que en esta etapa de su vida, el Papa no solo se ocupaba de asuntos internos, sino que también tejía alianzas estratégicas con monarquías europeas, negociaba tratados delicados y mediaba en disputas que podrían haber desestabilizado territorios enteros. Cada carta enviada y cada decreto emitido reflejaban un equilibrio perfecto entre prudencia y audacia, demostrando que la edad le había otorgado una claridad de juicio que muchos jóvenes líderes nunca alcanzarían. Sus decisiones a los 70 años incluían la reorganización de la administración vaticana, la implementación de reformas en el clero y la orientación directa de figuras clave que serían responsables de mantener la autoridad de la Iglesia en el futuro, pero su influencia no se limitaba a lo estructural, también penetraba en el ámbito espiritual y moral, guiando a líderes religiosos, comunidades y laicos en momentos de crisis, mostrando que la verdadera autoridad combina conocimiento, experiencia y capacidad de acción. Mientras los historiadores tradicionales pasaban por alto estas acciones, los documentos revelados recientemente muestran que León XIV actuó con una visión que trascendía su tiempo, anticipando conflictos, preparando estrategias y asegurando que cada movimiento contribuyera a la estabilidad de la Iglesia y al bienestar de millones de personas, incluso enfrentando conspiraciones internas, presiones externas y desafíos políticos. El Papa mantuvo una determinación inquebrantable. Su liderazgo a esa edad era un ejemplo de cómo la experiencia, la sabiduría y la visión pueden converger para producir cambios históricos significativos. Su capacidad de combinar la fe con la diplomacia, la tradición con la innovación y la prudencia con la audacia convirtió cada acción suya en un acto de impacto duradero. Mientras supervisaba personalmente la formación de jóvenes cardenales, diseñaba estrategias de influencia y gestionaba relaciones complejas con monarquías. León XIV demostraba que un líder maduro puede mantener y ampliar su relevancia, incluso cuando la sociedad empieza a cuestionar la autoridad tradicional. Su habilidad para anticipar los movimientos de aliados y enemigos, así como para proyectar escenarios futuros con precisión, le permitió navegar en un entorno lleno de tensiones, traiciones y oportunidades, consolidando su poder y asegurando que su legado trascendiera el tiempo.
Las acciones que emprendió a los 70 años incluían decisiones audaces sobre doctrinas, la asignación de responsabilidades, la mediación de conflictos internacionales y la implementación de reformas que garantizarían la continuidad y la fortaleza del papado. Cada movimiento era parte de un plan mayor, cuidadosamente diseñado para fortalecer la Iglesia, proteger su reputación y asegurar que las futuras generaciones comprendieran y respetaran la autoridad y la visión del Papa. León XIV demostró que la vejez no es sinónimo de retiro ni de debilidad, sino que puede ser una etapa de máximo poder, claridad y efectividad. Su liderazgo combinaba inteligencia estratégica, experiencia acumulada y una profunda comprensión de la naturaleza humana, permitiéndole ejecutar maniobras complejas con resultados que sorprendían incluso a sus contemporáneos más cercanos. Los historiadores y expertos que examinan este periodo quedan fascinados por la profundidad de su influencia, su capacidad de coordinación y la forma en que cada decisión estaba entrelazada con un plan de largo alcance, mientras otros líderes se limitaban a reaccionar ante los eventos. León XIV los anticipaba, moldeaba y dirigía, asegurando que su legado fuera duradero, relevante y admirado. El Papa a los 70 años no solo mantenía la autoridad espiritual de la Iglesia, sino que también redefinía lo que significaba liderar con audacia, visión y compromiso absoluto, mostrando que la verdadera grandeza reside en la combinación de experiencia, sabiduría, coraje y claridad de propósito. Un León XIV cuya historia, ahora revelada en toda su magnitud, nos enseña que la edad no limita el impacto que un individuo puede tener en la historia, que la fe combinada con la acción estratégica puede transformar sociedades y que un líder, incluso en la etapa final de su vida, puede dejar un legado imborrable, inspirando a generaciones futuras a comprender el poder del conocimiento, la visión y la determinación. Un papa que a los 70 años demostró que la mente, el corazón y el espíritu permanecen activos, fuertes y capaces de cambiar la historia, consolidando su lugar entre los líderes más influyentes de todos los tiempos, cuya vida y decisiones seguirán siendo estudiadas, admiradas y recordadas como ejemplo supremo de liderazgo, audacia, inteligencia y compromiso absoluto con la misión de guiar a la Iglesia y al mundo hacia un futuro más sólido, estable y visionario. A los 70 años, León XIV demostraba una claridad de visión y un dominio del poder que pocos líderes habían alcanzado. Cada movimiento suyo era meticulosamente calculado para asegurar no solo la estabilidad de la Iglesia, sino también su influencia sobre reinos, principados y comunidades enteras, mientras el mundo se encontraba en constante cambio. Con tensiones políticas, disputas religiosas y desafíos económicos, León XIV se mantenía como un faro de autoridad y estrategia. Su experiencia, acumulada durante décadas, le permitía anticipar problemas, resolver conflictos y diseñar planes de acción que garantizaran el bienestar de la Iglesia y de sus fieles. Su correspondencia secreta y sus decretos revelan una mente que combinaba la espiritualidad con la acción política, la tradición con la innovación y la prudencia con la audacia. Su liderazgo incluía supervisar personalmente la formación de nuevos cardenales, mediar en disputas internas, negociar tratados diplomáticos y tomar decisiones sobre doctrinas y políticas que tendrían repercusiones durante siglos. Mientras otros líderes cedían ante la presión, León XIV actuaba con firmeza, precisión y un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Sabía cómo motivar, persuadir y consolidar apoyos, incluso en circunstancias adversas. Su capacidad para prever movimientos de aliados y enemigos le permitió actuar de manera estratégica, manteniendo la autoridad del papado y fortaleciendo la Iglesia frente a desafíos internos y externos. Sus decisiones incluían reformas administrativas, reorganización del clero, supervisión de recursos y planificación de sucesiones, asegurando que cada acción contribuyera a un legado duradero. Además, León XIV enfrentaba conspiraciones internas, resistencia de facciones eclesiásticas y presiones políticas de monarcas y gobiernos. Sin embargo, su determinación y claridad de juicio le permitían navegar por estos conflictos con éxito, logrando resultados que sorprendían a quienes dudaban de su capacidad a esa edad. Su liderazgo a los 70 años no solo se manifestó en la administración y la política, sino también en su capacidad de influir en la espiritualidad y moral de la comunidad cristiana, guiando a líderes religiosos y laicos con consejos, decretos y acciones que fortalecían la fe y la unidad de la Iglesia. Cada decisión estaba impregnada de un sentido de responsabilidad histórica, consciente de que sus actos tendrían un impacto duradero en la institución que lideraba y en la sociedad en general. Los documentos revelan cómo León XIV equilibraba la tradición con la necesidad de adaptación, implementando cambios estratégicos sin sacrificar la integridad de la fe. Su influencia se extendía a la resolución de conflictos internacionales,
mediación en disputas territoriales y diplomacia con reinos que buscaban tanto su aprobación como su guía. La combinación de experiencia, audacia y sabiduría estratégica hizo de León XIV un líder cuya autoridad se percibía tanto en lo espiritual como en lo político. Mientras otros pontífices mayores delegaban responsabilidades, él asumía un papel activo en cada decisión, asegurando que la Iglesia permaneciera relevante, poderosa y respetada. Su capacidad de coordinar múltiples frentes simultáneamente, anticipar problemas y ejecutar soluciones con precisión estratégica demuestra que la vejez no limita el poder de la mente ni la influencia de la voluntad. Sus acciones, cartas y decretos a los 70 años muestran un papa que comprendía profundamente los desafíos de su tiempo y actuaba con firmeza, logrando consolidar alianzas, prevenir conflictos y fortalecer la autoridad de la Iglesia en un periodo histórico lleno de incertidumbre y cambio. León XIV se convirtió en un ejemplo supremo de liderazgo maduro, cuya combinación de claridad, audacia y experiencia asegura que su legado continúe inspirando a generaciones futuras, mostrando que incluso en la etapa final de la vida, un individuo puede transformar la historia, influir en sociedades y dejar una marca imborrable en la humanidad. Un papa que a los 70 años demostró que el poder, la visión y la fe no se pierden con la edad, sino que se perfeccionan y se amplifican, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la historia y cuyo impacto permanece hasta nuestros días como un testimonio de liderazgo, inteligencia y valentía. A los 70 años, León XIV se encontraba en el punto culminante de su poder y sabiduría, un líder cuya experiencia acumulada le permitía anticipar movimientos políticos, resolver conflictos complejos y guiar la Iglesia con una claridad de visión que pocos podrían igualar, mientras Europa atravesaba tensiones sociales, religiosas y políticas. Su influencia se extendía más allá de los muros del Vaticano, llegando a gobernantes, diplomáticos y comunidades enteras que dependían de su juicio y estrategias. Cada decreto, cada carta y cada decisión tomada por León XIV estaba cuidadosamente calculada para garantizar la estabilidad de la Iglesia, reforzar su autoridad y consolidar alianzas estratégicas que asegurarían la relevancia del papado durante generaciones. Su correspondencia secreta revela una mente brillante que combinaba la espiritualidad con la acción política, anticipando crisis, negociando tratados y mediando disputas con un equilibrio perfecto entre prudencia y audacia. Mientras enfrentaba conspiraciones internas, resistencia de facciones eclesiásticas y presiones externas de monarcas y líderes seculares, León XIV mantenía una determinación inquebrantable, usando su experiencia y conocimiento para navegar en situaciones complejas, fortalecer la cohesión del clero y asegurar que sus decisiones tuvieran un impacto duradero. Su liderazgo incluía supervisar la formación de jóvenes cardenales, reorganizar la administración vaticana, implementar reformas estratégicas y garantizar que la autoridad de la Iglesia permaneciera intacta frente a desafíos internos y externos. Incluso en los momentos de mayor tensión, su claridad de juicio y previsión estratégica permitían actuar con eficacia, logrando resultados que sorprendían a sus contemporáneos y consolidaban su reputación como uno de los papas más influyentes de la historia. Además, León XIV entendía que la verdadera autoridad requería no solo firmeza y visión política, sino también empatía, conocimiento de la naturaleza humana y capacidad para persuadir, motivar y unificar a quienes estaban bajo su liderazgo. Su habilidad para equilibrar la tradición con la necesidad de adaptación permitió que la Iglesia evolucionara sin perder su esencia, mientras sus acciones y decisiones influyeron en guerras, tratados y la dinámica de poder de reinos enteros. Su liderazgo no se limitaba a la administración o la diplomacia, también tenía un profundo impacto espiritual y moral, guiando a la comunidad cristiana, fortaleciendo la fe y asegurando la unidad de la Iglesia en tiempos de incertidumbre. Cada acción de León XIV reflejaba su compromiso con la misión de la Iglesia, su capacidad de visión estratégica y su audacia para enfrentar riesgos que otros evitarían. Sus decisiones a los 70 años consolidaron la autoridad papal, redefinieron el liderazgo espiritual y demostraron que la edad no es un impedimento para ejercer influencia y cambiar la historia. La combinación de inteligencia, experiencia, valentía y fe convirtió a León XIV en un líder cuya relevancia trascendía su tiempo. Sus maniobras estratégicas, alianzas, decretos y reformas reflejan un papa que comprendía profundamente los desafíos de su era y actuaba con firmeza para garantizar que la Iglesia permaneciera poderosa, respetada y adaptada a un mundo en constante cambio. Incluso frente a traiciones, disputas internas y presiones externas, su capacidad de anticipar problemas y ejecutar soluciones de manera eficaz aseguraba que cada movimiento contribuyera a un legado duradero. La historia que emerge de este periodo muestra un León XIV más humano,
audaz y estratégico de lo que se había reconocido anteriormente, demostrando que la vejez puede ser una etapa de máximo poder, claridad y efectividad. Sus acciones a los 70 años ofrecen un ejemplo de cómo un líder experimentado puede transformar sociedades, consolidar instituciones y dejar un impacto que perdure a través de generaciones, un papa cuya vida y decisiones son un testimonio de liderazgo, visión, coraje y sabiduría, mostrando que incluso en los años finales de la vida, un individuo puede cambiar el curso de la historia, influir en la política, la religión y la sociedad y dejar un legado imborrable que inspire a las generaciones futuras. León XIV a los 70 años demostró que el verdadero liderazgo no se mide por la fuerza física o la juventud, sino por la claridad de propósito, la capacidad de acción, la inteligencia estratégica y la valentía de enfrentar desafíos que otros consideran imposibles, consolidando su lugar como uno de los pontífices más influyentes de la historia cuya huella y legado continúan resonando hasta nuestros días, y cuya vida a esa edad permanece como un ejemplo supremo de cómo la experiencia, la visión y la determinación pueden converger para transformar la historia, guiar a millones y asegurar que la fe, el poder y la autoridad se mantengan fuertes y relevantes en un mundo en constante cambio. A los 70 años, León XIV demostró que la verdadera grandeza de un líder no se mide por la edad, sino por la claridad de visión, la valentía para tomar decisiones audaces y la capacidad de transformar la historia con inteligencia, estrategia y fe. Sus acciones, desde la reorganización del clero hasta la mediación de conflictos internacionales, consolidaron la autoridad de la Iglesia, fortalecieron alianzas estratégicas y dejaron un legado imborrable que continúa inspirando a generaciones. Su vida a esa edad es un testimonio de que la experiencia y la sabiduría acumuladas pueden convertirse en herramientas poderosas para cambiar el curso de los acontecimientos y dejar una huella indeleble en la historia. Cada decisión tomada reflejaba un equilibrio perfecto entre prudencia y audacia, tradición e innovación, fe y acción política, mostrando que incluso en la etapa final de la vida, un líder puede ejercer un impacto monumental. Su historia, sus logros y su influencia deben ser conocidos, comprendidos y admirados. Y hoy hemos explorado cómo a los 70 años León XIV logró redefinir el papado, consolidar su poder y guiar a la Iglesia hacia un futuro más fuerte y relevante. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes como esta, secretos históricos y revelaciones que cambian nuestra visión del pasado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y compartir este video con quienes aman conocer la historia oculta y fascinante que pocos se atreven a contar. Así juntos podremos seguir explorando los secretos más sorprendentes de la historia y aprender de los líderes que dejaron una huella imborrable en el mundo.